más al curso Excel para la vida profesional. En esta oportunidad es la última sesión del curso. Última sesión que usaremos para revisar lo que viene, es decir, qué pasa después de todo lo que hemos visto. Porque hasta ahora el curso iniciamos con temas de formato, em, después vimos temas de formato condicional, ¿cierto? Entramos a una unidad un poco más grande con funciones, tanto como funciones de texto, funciones lógicas para poder cambiar la forma en que opera Excel en determinadas circunstancias. Es decir, si un valor tenía o sea, superaba un umbral, hacer una cosa, sino otra cosa, etcétera, etcétera. También de búsqueda y referencia, que son las más complejas en distintas guías. Y luego nos entramos a una unidad que es el Power Query, que finalmente es el que están resolviendo con el caso. Lo que les puedo decir es que allá afuera, quizás Power Query es y será la herramienta que van a estar usando o debiesen usar para reducir la cantidad de tiempo que pasan frente a las planillas de Excel. Por lo tanto, es algo que si en el curso, el caso está diseñado para que ustedes practiquen y vean distintos puntos, tanto de transformaciones, combinaciones, anexar, es bastante complejo en ese sentido y completo. No le va a dar todas las herramientas, porque se van a encontrar con situaciones muy extrañas o que finalmente van a necesitar más creatividad el día de mañana. Y, y es eso, o sea, van a tener que resolver algunos problemas asociados a los datos, y eso lamentablemente no es receta. Power Query sí se va a transformar de nuevo en esta herramienta que deben aprender a usar. Si van a estar usando solo archivos, van a estar atrasados un poco en la forma en que se trabaja. Entonces, sigan desarrollando esas habilidades. De hecho, lo que nos queda por ver es solo un tema. Bueno, muchos temas que no hemos tocado en el curso, pero un gran tema es la automatización. ¿Cómo hacemos que todo lo que ya nosotros vimos que era posible hacer en Excel, que no lo tenga que hacer un humano? ¿Sí? Porque lo puede hacer un computador, se puede hacer con un tiempo determinado, cosa de mantener los sistemas o las fuentes de información un poquito más automatizadas. Y hay dos caminos, y se los menciono porque no tenemos la opción en términos de tiempo de hacer clases de programación. Lamentablemente, con Power Query y con todas otras unidades, enseñarles a programar en una semana o un mes incluso es bien complejo. Pero sí hay dos caminos posibles, como les decía, para automatizar, y esto se basa en la programación de tareas, ya sea mediante, no sé si han escuchado las macros que siguen disponibles, están disponibles desde el 2000, no, del 95. El IDE o la forma en que se programan, se los puedo mostrar, no es muy amigable, no ha cambiado en su diseño desde el 95, 97, por ahí. Y está un poco en retirada. Todavía es útil, pero Power Query, por ejemplo, tomó mucho de lo que uno necesitaba hacer con Power Query, como juntar planillas. Hay algo tradicionalmente que la gente decía, oh, necesito juntar 100 archivos y todas sus hojas. Bueno, ahora lo hacemos con Power Query, pero hace un par de años era necesario programar una macro para que eso fuese posible. Entonces ustedes, si alguien les pregunta allá afuera, ¿y ustedes vieron macros en el curso? Yo al menos le quité relevancia a la macro por eso, porque Power Query está haciendo el trabajo de las macros. ¿Sí? Bien. Eso sí, todavía queda un espacio para las macros y las macros van a poder permitir dar, bueno, automatizar por supuesto, bueno, y dar funcionalidades que el programa no tiene y permite personalizar el programa. El problema es que las macros y el lenguaje de programación que se usa en Excel no es muy moderno, o al menos, y donde se programa no es muy cómodo. Y hace que sea bastante frustrante. Y al final del día, si uno está haciendo algo muy complejo en Excel, em, quizás hay otras herramientas hoy en día que son más cómodas. Entonces,
ahí ver bien si es que el esfuerzo le va a asignar a crear una planilla Excel que sea súper buena con botoncitos, etcétera. De pronto hay sistemas o formatos web que son más cómodos, ¿bien? O sea, luego de las macros aparecieron y tratando de reemplazarlas, pero no lo han hecho por completo, se llaman los Office Script, que es básicamente lo mismo, o al menos la misma idea, son trozos de código de instrucciones que nos va a permitir automatizar tareas dentro de las aplicaciones de Office. Es eso, ¿ok? La diferencia está en la primera, que es macro, está, se usa un lenguaje, una suerte como de idioma, ¿no? De programación que se llama Visual Basic para aplicaciones, que es el mismo, y tengo poniendo algunos detallitos, ¿no? De Windows, ¿ya? Entonces, está dentro del entorno de Windows y ahí uno tiene como un lenguaje, un objeto, bueno, una forma, una sintaxis, una forma de escribir particular. Y solamente funciona en la versión de escritorio, ¿sí? O sea, no puedo usar una macro en Office 365. Como Microsoft está tratando de volcar todos sus servicios a un servicio en la nube, donde uno no instala aplicaciones, sino que solamente se conecte, esta macro finalmente no iba a perdurar en el tiempo. Y ahí aparecen, creo que el 2019, 2016, ahí tendré que revisar ese dato, pero aparecen los Office Script, que son estas instrucciones escritas en un lenguaje más amigable con la web. De hecho, es muy, muy parecido a JavaScript. JavaScript es hoy en día uno de los lenguajes más populares para programar páginas web, al menos en su interacción, la parte que tiene que ver con el usuario, allá de lo que pasa adentro. Pero al usuario se usa mucho JavaScript y en ese mismo lenguaje están los Office Script. ¿Bien? ¿Cuál es la gracia? Los Office Script, al ser posibles de ejecutar en un entorno web, también se pueden integrar con los otros servicios de automatización que tiene Microsoft. Power Automate, ¿ya? Que es una aplicación que nos permite conectar distintos servicios, ya sea el correo con Excel, con un Word, con un Twitter, bueno, con X, o lo que sea. Y yo puedo generar flujos de información y automatizar si es que alguien agrega algo en una planilla, que esto le manda un correo a otra persona y que después genere, se pueden generar cadenas de muchas cosas muy complejas. Y esas como programas, esas aplicaciones como Power Automate, puede ejecutar Office Script, más no puede ejecutar macros. Entonces, si la macro y el Office Script hacen lo mismo, el Office Script me queda disponible para que un tercero, entiéndase un programa, ejecute esa acción. Entonces, abre puertas a la automatización de forma importante. ¿Ya? ¿Dónde van a encontrar esto? Voy a mostrar rápidamente. En la pestaña de automatizar están los Office Script, ¿ya? Que aparecen aquí. La gracia es que los Office Script pueden estar vinculados a su cuenta, no necesariamente el archivo. Entonces ustedes escriben algo, lo van a tener disponible en otros archivos y lo podrán ejecutar. Bien. Tienen para grabar acciones, que eso también viene desde, sería macro, ¿sí? Donde yo inicio grabar, fíjense que aquí me aparece grabar acciones, el panel de grabado. Si yo me pongo a mover o bueno, o a crear el negritas y escribo algo, voy a detener. Y esto me ha creado un script número 4. Voy a editar el código para que lo vean. Y aquí aparece, ¿sí? Que hizo una función main. Bueno, es el nombre de la función, ahí no vamos a entrar en detalle. Pero fíjense, dice las hojas, las celdas, la hoja seleccionada, el rango C7 y 24, que es del C7 al I24. Le puso el formato, no sé si alcanzan a ver ahí bien, formato, puso la fuente, definió que fuese negrita, verdadero. Luego dice a la hoja seleccionada, al rango, al mismo rango, ¿no? Le agregó el valor tanto. Y este script
La gracia está que si yo borro esto, voy a confirmar que esto no esté en negrita, ¿ya? Voy a quitar y en blanco. Si yo ejecuto esta macro, se vuelve a escribir todo de nuevo aquí donde estoy, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que yo escriba, el botón podría hacer un filtro, podría cambiar valores, podría hacer... Aquí la imaginación es el límite y es eso. La gracia, lo que les decía, estos scripts son programables, fácil, sobre todo hoy día con inteligencia artificial, uno puede pedir, escríbeme el Office Script para hacer esto. Si uno le da las instrucciones adecuadas, puede quedar bastante bien y es fácil. ¿Ah? No hay que tenerle miedo, pero sí es un área completamente como nueva, o al menos que hay que dedicarle un buen tiempo. Pero ahí está, Office Script. Macros que pueden que ustedes se encuentren con la necesidad de usar una macro más que crear una macro, porque alguien puede tener una planilla de hace muchos años que funciona con macro. Las macros están en una pestaña adicional que es de programador, que es esta, que no está siempre activa, ¿ya? Si yo voy aquí, archivo, opciones, y aquí en personalizar cinta de opciones, yo puedo cambiar todo lo que tengo acá arriba, por si acaso, ¿ya? Pero aquí tengo distintas pestañas. Yo tengo marcadas casi todas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, esa de programador, una que ustedes probablemente no tienen activo en este minuto, pero si la marcan, ¿sí? Va a aparecer estas distintas opciones. Está el Visual Basic, que es el programa que les decía que compila, que escribe, donde uno escribe el código. Las macros que uno tiene disponible. ¿Sí? Grabar macros, que es lo mismo que el otro. ¿Sí? Va a escribir un código en base a lo que yo estoy haciendo en pantalla en este minuto. No va a quedar súper optimizado, pero uno podría empezar a editar ahí. ¿Ok? Opciones de referencias, complementos varios, etcétera. Incluso agregar botones, etcétera. O sea, por ejemplo, yo puedo en Excel agregar un botón que ejecute una macro. ¿Sí? Yo puedo hacer eso. Ahora, no sé qué, apreté cualquier macro, así que no sé qué va a hacer. Eh, puede ser que no haya compartido la pantalla. Puede ser. Un segundo. Ahora sí, po. Ahora sí, ¿cierto? Bueno, pero igual se entendió lo que estaba mostrando. Creo, espero. Podrían haber puesto en grande igual. En el video ahí lo reviso. Lo que sí, acá tenemos varias opciones y como les digo, lo que más uno va a encontrar son estos botones que van a permitir realizar acciones respecto a una hoja. ¿Qué cosas son útiles de macros hoy en día que no lo tenemos con Power Query, que ya la gestión de archivos grandes? Por ejemplo, trabajar con un archivo de 100 hojas es bien molesto. ¿Ya? Y uno con macro puede generar una pequeña como interfaz que muestre y oculte cierto grupo de hojas. Y de esa manera yo puedo gestionar mi archivo, moverme de forma más cómoda que estar navegando en 100 hojas, que ahí de verdad es un enredo. ¿Ya? Ok, sí, se puede usar, bueno, es que se puede usar para muchas cosas. Se puede incluso automatizar lo que ya están haciendo con Power Query. Entonces, bueno, está todo aquí, ¿ok? ¿Qué cosas también se pueden hacer con macros? Funciones personalizadas, ¿sí? Una función personalizada muy común es el cálculo del dígito verificador del root. Y esa función nos permitiría que si yo pongo cualquier número, 14, esto que parece un root, ¿sí? No es el mío por si acaso, pero si yo escribo acá dígito root, esa función no existe en los Excel normales. ¿Ok? Está en este computador porque tengo un código que me permite, que si yo marco esto, me calcula el root que sería. Entonces, si yo tengo... em, eso, pues, justo agarré... A ver si estoy calculando.
No estaba calculando, casualmente me está dando 0. Pero el punto es que esto calcula el dígito verificador de un root cualquiera, porque esto está basado en una regla de módulo de 11, y cuando resulta el 11 como división, le pone K. ¿Ok? ¿Por qué es útil tener esta función? Porque si yo estoy registrando personas en Chile o al menos, o incluso códigos de cualquier cosa, crear un código de confirmación es relativamente sencillo. Puedo usar el mismo dígito verificador del root. La gracia de esto es que los números van a dar siempre, aunque sean correlativos, ¿sí? Aunque sean de... Ah, la gracia de los dígitos verificadores es que hacen una operación y dan un resultado. Entonces, no existe el 1-8, sino que tiene que ser 1-9, 2-7, 3-5. Ustedes pueden crear un código de producto, un código de algo, que además puede ser verificable si es que está bueno o está malo, por si alguien lo digitó mal, por ejemplo. Y podrían cambiar esa K porque fuese, no sé, una P, una J, una Z. Y parece root, pero en realidad es un código. ¿Ya? Eso como primera cosa. ¿Y dónde hice eso? ¿Cómo logré que apareciera una función que no es un lambda? Acuérdense que hay una opción lambda. Se pueden crear funciones ahí, que de hecho también es bien cómodo. Lo hice con las macros. ¿Ya? Para llegar a las macros, en Visual Basic aparecen este lenguaje, perdón, esta pestaña, voy a cerrar cositas. Es esta pestaña, ¿ves? Y ya estamos como con varios programas dentro de Excel, ¿sí? Un programa aparte. Aquí aparecen todos los archivos que tengo abiertos en este minuto. Y particularmente yo tengo uno que dice mis macros. Y dentro de mis macros tengo varias. Entonces, acá en el módulo 1, si yo veo, aquí tengo mi función dígito root. ¿Qué es lo que dice? A un root, que lo toma como un número largo, ¿sí? No importa, y va a devolver un carácter de cadena de texto. Define ciertas variables y después hace una operación, ¿sí? Que dice que va, sin entrar en el detalle, lo que se hace con el root, lo que se hace es, se suma cada uno de los dígitos y luego se calcula el módulo de 10, ¿ya? Y si ese número es 10, o sea, es el valor de la división, y si no, es K, ¿sí? Y si es 11, es 0. Es básicamente la operación. No es lo importante en este minuto. Pero ¿qué pasa? Yo tengo esta función escrita en Excel. Y si es así, yo ya puedo usarla. Así de sencillo. El problema es que estas funciones generan o se guardan en archivos especiales. ¿Ya? Cuando yo creo una macro, como esto es un código de programación que puede trabajar incluso con el computador, con el computador, es potencialmente peligroso. ¿Sí? O sea, yo puedo meter un virus o algo bastante malicioso que borra archivos en una macro. Entonces, cuando yo grabo una macro, cualquiera sea, por muy pequeñita que sea, tengo que guardar el archivo como un archivo especial. Es decir, aquí en el archivo, guardar como, acá hay una opción que dice libro de Excel habilitado para macros. Y es porque todo el archivo que tenga código, por muy inofensivo que sea ese código, porque yo lo escribí y es para mí, tengo que guardarlo de una forma especial para que sea explícito de la seguridad. ¿Ya? Si ustedes descargan un archivo y viene habilitado para macros y no confían el origen de ese archivo, les recomiendo no ejecutarlo, ¿ya? Porque eso trae código y ustedes, a menos que se pongan a revisar el código que tiene adentro, podría ser potencialmente peligroso, ¿ya? Entonces, ahí es, ojo con eso. Si es de una fuente conocida, no hay problema, ¿sí? Igual lo pueden revisar. Pero el punto está que es eso. Y esto quizás es la debilidad más grande o complejidad más grande del programa, porque voy a tener un problema de compatibilidad, ¿sí? Las macros, las personas, uno, tienen que abrir el archivo, luego tienen que habilitar la posibilidad de trabajar con ese archivo por temas de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, no va a ser simple. Distribuir un archivo con macro tiene otro problema, que las macros son muy distintas. En el 2016, 2019 no son completamente compatibles. Todo sí, pero hay cosas que no. Y es muy rápido y muy fácil de romper una macro.
Si uno abre una macro 3 años después, probablemente no esté funcionando como uno lo esperaría. Yo en mi minuto hacía esto como asesoría, vendía planillas con macro, etcétera. Había ya dejé ese tema porque necesita mucho soporte, ¿ya? Porque precisamente eh, se van rompiendo con el tiempo, con las versiones nuevas. Entonces, al final, ya no es el mejor producto. Bien, pero bueno, de todas maneras, existe la opción. ¿Sí? Los Office Script no tienen ese problemilla porque no están incrustados necesariamente en el archivo. Bien, ok. Aquí no voy a guardar porque no necesito. Lo otro que tenía para mencionarles es, a ver, queda todo lo que es Automate. A todo lo que es automatizar con Power Automate, ya sea con macro, ya sea con Office Script. Eso es un mundo, pero queda ahí, está. Y eso tiene mucho valor. Y otra cosa que nosotros vimos fueron las tablas dinámicas, los gráficos dinámicos, incluso en una unidad hicimos un dashboard. ¿Se acuerdan de eso, cierto? Que fue el caso uno. Bueno, el punto es que nosotros lo que hemos visto, em, sobre todo en la última unidad de Power Query, y eso lo he mencionado, eh, está muy vinculado a un programa especializado en reportería que se llama Power BI. Este es un programa gratuito. Déjenme, puedo ver la página aquí de Power BI directamente. Es esta. Ustedes pueden descargar la versión de escritorio gratis. Por supuesto que la versión gratis no tiene todas las herramientas y todas las cosas que quisieran en la versión pagada. Pero de todas maneras, lo que les va a permitir este programa de reportería es crear dashboards interactivos muy cómodamente, muy fácil. Y además, lo que ustedes pueden, lo que han aprendido hasta ahora de Power Query es completamente transferible a este programa. De hecho, se pueden copiar y pegar las consultas a ese nivel. La gracia es que acá va a ser más difícil ver tablas de datos, no es que sea imposible, pero está pensado en el gráfico, tiene para crear distintas hojas. No puedo hacer un curso de Power BI en una clase, por favor. Solamente mostrarle un poco el programa. Tiene para tener distintas hojas en un programa, está como en un reporte, donde yo voy agregando distintos elementos visuales que tengo acá, se pueden agregar más, y yo simplemente selecciono, por ejemplo, si tengo un dato conectado a una carpeta SharePoint que toma los platos confirmados de por un determinado grupo de personas, yo podría aquí seleccionar, ¿ven? Un gráfico que me diga, pero puedo quitar aquí, tengo la cantidad de platos solicitados, ¿ya? Por tipo de plato. ¿Sí? Es un gráfico, no es nada del otro mundo. La gracia está que yo puedo cambiar esto y puedo generar distintos elementos visuales y van a estar todos vinculados, ¿sí? Puedo hacer filtros entre ellos, etcétera. Entonces, em, sí, va a ser más. Voy a, de hecho, hacer otra estándar visual. Voy a hacer algo que no me gusta. A ver cuál voy a hacer ahí. Porque no me gusta nada, pero bueno, voy a hacer uno. Agregar acá. ¿Ven? Agrego aquí, se agrega un elemento y ahora solamente tengo que arrastrar. Y ahora voy a hacer, no sé, el atributo, que va a ser mi leyenda, y mi recuento va a ser los valores. Entonces estoy eligiendo cualquier cosa, son entrada principal y entrada y entrada. Entonces, ¿qué pasa? Yo pincho en este gráfico, me filtra o me cambia la sombra de los otros, ¿sí? Entonces, por supuesto, esto de la interactividad sencilla no tiene mucho sentido, pero ustedes pueden crear reportes muy interesantes. ¿Y con qué? Con Power Query. Es lo mismo, fíjense que acá tengo el famoso Power Query. Es lo mismo. Acá me conecté a una carpeta, ya los confirmado y saqué unos datos, cualquier cosa. ¿Sí? Pero es lo mismo que lo que estamos viendo en el curso de Excel. Si ustedes toman un curso de Power Query, ya sea en Coursera, online, donde quieran, gran parte del curso va a estar asociado a Power Query. Y poco, o casi, obviamente que hay técnicas con temas de los gráficos, etcétera, pero esto es ir seleccionando adecuadamente el tipo gráfico y seleccionando los datos de la tabla
para que se grafique, se muestre lo que yo quiero. ¿Ok? Entonces, este es un programa que por lejos se lo recomiendo. Tienen que aprender a usarlo pronto, porque está no solamente de moda, sino que es útil, es rápido de transferir todo lo que han visto hasta ahora a este programa. Solamente tienen que ver cómo se hacen los gráficos, pero la parte difícil ya la tienen. ¿Ok? Acá tenemos más opciones solamente, pero acá tenemos la zona de gráficos, acá tenemos las tablas, que es como ver cada tabla que tengo. Y acá tengo el modelo de datos. Si se fijan, es un poco lo mismo que vimos en distintos lados del Excel, ¿ah? Pero tenemos... Este es más potente. ¿Recuerdan que les dije? Cuando Excel le agregaron el Power Query se vieron que cuenta que esto tenía para mucho y aquí dieron todo el poder. Y de hecho, hay más opciones para obtener datos. ¿Ya? Hay muchas más opciones. Entonces, no solamente van a tener lo que nosotros vimos en el Excel, sino que se pueden conectar a Facebook, al correo, a muchas otras opciones. ¿Ya? O sea, fíjense aquí, en todo, aquí tengo toda la lista y me puedo conectar a muchas, muchas, muchas opciones. Y eso quiere decir que mi empresa puedo rescatar datos de distintas fuentes y mucho más completo. ¿Ya? Después de haberme conectado ya es un poco lo más de lo mismo, pero es eso. Así que como programa de reportería, completamente recomendable que aprendan a usar este. ¿Ok? Lo otro, el otro programa que ya es como un poquito más difícil que lo necesiten, pero se los tengo que decir igual, es el programa que les va a permitir, o uno de los programas que les va a permitir limpiar datos. Porque, quieranlo o no, cuando ustedes están trabajando, les van a llegar las bases de datos súper sucias. Sobre todo si es que la escribió un humano en algún punto. Y hay que limpiarlas, hay que hacer de todo. Entonces, para ese tipo de situaciones, más que hacer una macro, más que hacer un Office Script, más que hacer un Power Query que trate de limpiar los datos, yo les recomiendo que revisen OpenRefine. OpenRefine es un programa gratuito, open source, que trabaja con datos de forma privada, es decir, local. Ustedes instalan este programa en su computador y no le pasan los datos a nadie. Particularmente importante si están en algún tipo de trabajo de investigación, donde los datos son sensibles, etcétera. Ustedes van a poder trabajar con sus datos, no se lo están pasando a nadie, y les va a permitir, bueno, hacer agrupaciones, ver errores de tipeo, reconocer que cama y casa son palabras más cercanas que otras, digamos. Entonces pueden ver que hay un error ortográfico entre los textos, sobre todo los nombres de empresa, etcétera. Este es un tremendo programa para limpiar bases de datos. Créanme que esto es una mejor opción que intentar hacerlo con Power Query, ya sea en Excel o en Power BI. ¿Ya? Yo ya he estado en esto y créanme que este programa soluciona muchos de esos problemas. El único como gran tema es que este programa va a trabajar una vez los datos. Los va a limpiar y una vez. Los datos no se limpian desde el origen. Claro, no puedo ejecutar todo el tiempo la misma limpieza. O sea, se vuelve como un poco tedioso. Pero al menos si usted está trabajando o llega en algún momento en su tesis que tienen que trabajar con muchos datos y esos datos están sucios, acuérdense de mí, no intenten limpiar los datos en Excel, sino en este programa que igual van a poder exportar al final del día los datos a Excel. ¿Ya? Es eso, les va a quedar mucho por aprender, yo creo. Aprendimos un montón, recuerden un poco cómo entraron al curso, qué cosas sabían hacer en Excel y qué es lo que están haciendo hoy día. Hemos recorrido 17 semanas más o menos, 18 semanas. Hemos hecho harta guía, harto ejercicio y espero que les haya servido, les haya gustado el curso, porque al menos a mí fue un agrado tenerlos en las clases y va a quedar mucha materia que ustedes tienen que aprender allá afuera y en un año más esto van a tener que volver a mirarlo. Si no salen a trabajar al tiro y usar los programas se les va a olvidar un poco, sí es cierto, pero también el hecho que lo hayan hecho alguna vez les va a traer algún recuerdo cuando lo necesiten. Ya esto escucho bastante seguido a los estudiantes que me dicen, profe, al final del día lo ocupé. No pensé, pero lo estoy ocupando. Así que eso,
Nos estamos viendo, sigan trabajando en el caso, recuerden que nos pueden contactar, ahí tratemos de conseguir algunas horas para vernos si es que es necesario, tienen algunas dudas más que resolver el caso, traten de ponerse, traten de resolver el caso, pero traten de sacar la situación, ¿sí? No hay recetas y hay varios caminos para llegar a lo mismo. A mí lo que me importa es que practiquen, practiquen, practiquen. Aunque eso se equivoquen en el camino, eso es parte del aprendizaje. Así que eso, muchas gracias por todo. Yo creo que voy a dejar hasta aquí, así ustedes tienen más tiempo para dedicarle al caso. De todas maneras, vamos a dejar hasta aquí la grabación y me voy a quedar un ratito para responder algunas dudas. Nos vemos, cuídense.